Bueno, Sí, Lick. entonces, Bueno, en mi grupo sí, Lick. sí, entendería que todos los demás equipos de trabajo tuvieron que ya haber subido. Yo no he revisado, haber Sí, subido las igual tareas. el grupo 4 igual, licenciado. Ayer subimos Vaya, la investigación y la presentación. vaya, perfecto. Entonces, espero que todos los demás grupos lo hayan hecho para que, porque no tengo que revisar el calendario para ver cuándo tengo que subir las notas, porque el parcial fue el martes, ¿verdad? Y me imagino que la otra semana va a ser, pero vamos a ver si no me debo de atrasar en las calificaciones porque dan fechas fatales para subirlas. Entonces vamos a iniciar entonces las exposiciones de este día, que son cinco grupos. Vamos a iniciar con el grupo 1. El grupo 1 ya está listo. Pregunto. No hay nadie del grupo 1. Bueno, yo voy a pasar lista, ¿verdad? A ver si hay alguien del grupo 1. Aparicio Mejía, Adrián Stanley. Córdoba Beltrán, Samuel de Jesús o Samuel Jesús. Acá estoy, licenciado. Fíjese que ahorita veo el chat, sí están los compañeros, pero creo que no se han conectado, licenciado. Pero vamos a ver, usted presente, vamos a ponerle presente aquí. Vaya. González Lemon Víctor Gabriel. No está. González Romero Sandra Patricia. Tampoco. Hernández Castillo Karen Melissa. No está. Leo Rodríguez Karina Guadalupe. Presente, Lick. Presente. Miranda de Odanes Marvin Vladimir. Presente, licenciado. Presente. Vaya. Pérez Abarca Marvin Alexander. Tampoco está. Pérez Mendoza Karen Lisset. No está tampoco. Pérez Mendoza Karen Lisset. No, ¿verdad? Rosa Chavarría Paola María. Presente, Lick. Presente. Bueno, aquí Karen está mandando mensaje. Vamos a ver. Rosales López Julio Alexander. Rosales López Julio Alexander. Tampoco se encuentra. Vaya, vamos a ver. ¿Quién va a exponer? Del grupo, ¿quién va a exponer? Del grupo 1. Consulto. Grupo 1. ¿Quién va a exponer? Un momento, licenciado. ¿Quién va a exponer? O sea, yo no los puedo pasar esperando toda la noche. O sea, la clase dura 90 minutos. Ajá, ¿quién va a exponer?
Si no, van a tener 0 en la nota formativa. Bueno, entonces pasamos con el grupo 2. Vamos a ver si está el grupo 2. Anderson Ulises Montoya Cañas. No está. Josué Alfonso Alas Escobar. Tampoco está. Miren Isabel González Gracias. No está. Nehemías Abel Valencia Ramírez. Presente, Lic. Presente. Rafael Antonio Juárez Alvarado. No está. Raúl Edwin Serrano Velasco. Presente, licenciado. Perdón, licenciado, aquí estoy presente, que estaba callando a mi perro. Reina Erika Cruz Enríquez. Presente, aquí estoy. Presente. Reina Juárez Franco. No está. Tirsa Jael Marroquín Guerra. Tampoco está. Yancy Stephanie Pérez Mengíbar. Presente, licenciado. Presente. Giovanni Alexander de León Palacios. Presente, licenciado. Vaya, presente. Vaya, ¿quién va a exponer del grupo 2? Licenciado, buenas Soy tardes. licenciado. No sé si me mencionó, estoy laborando y no alcancé a escuchar mi nombre, pero aquí estoy conectada. Mirna González. Soy de este grupo. Mirna González, gracias. Sí. Vaya, ¿quién va a exponer? Gracias. Pregunta. Yo, licenciado, ya tengo todo listo. ¿Quién es Puedo yo? compartir. ¿Quién Raúl es Edwin yo? Serrano. Raúl Edwin Serrano. Vamos a ver, Edwin Serrano. Sí, comparta ya la. Anderson, Ok. Mirna, Nehemías, Rafael, Raúl, Reina, Tirsa, Edwin Serrano. Sí, Anderson Ulises, Josué Alfonso, Mirna Isabel, Nehemías Abel, Rafael Antonio, Raúl Edwin Serrano. Es Raúl, ¿verdad? Edwin Serrano. Vaya. Perfecto. Entonces, va a tener 10 minutos para exponer. Ponga la presentación. Ya está ahí. Voy a colocar el tiempo. Son las 6:48. Inicio 6:48 p.m. Vaya, inicia entonces. Tiene 10 minutos. No se vaya a pasar ni tampoco. Bien, vaya. buenas noches, licenciado, compañeros presentes. Como correspondiente a la materia de Civil 3, nos ha tocado desarrollar el tema del contrato de depósito como parte de la tercera evaluación. Somos el grupo número 2. El contrato de depósito está regulado en el artículo 1968 al artículo 2014 de nuestro Código Civil. El contrato de depósito es muy común entre los comerciantes y transnacionales y corporaciones, los cuales hoy en día se ha convertido una gran herramienta, pues como son proveedores de diversos materiales, ya sea tecnológicos, alimenticios y financieros. Ellos requieren este clase de contrato para poder hacer sus transacciones financieras, ahorros y movimiento de mercancía. Podemos, mediante esta presentación, vamos a darle a conocer las solemnidades, las atribuciones, las obligaciones, derechos y beneficios de este contrato de depósito. Asimismo, tengo que comenzar dando por entender las partes que intervienen en el contrato.
el cual, como primero, tenemos al depositante, que es la persona que entrega el objeto, la cosa, a otra para su guarda y su restitución mediante el señalamiento del contrato. El depositario es la persona que recibe el objeto y tiene la obligación de guardarlo y restituirlo conforme el contrato finalice. Y por último, tenemos el depósito o la cosa depositada. Es el objeto que tiene un valor monetario o mercancía que tiene importancia, ya sea en algunos casos sentimental o más que todo financiero, porque es de valor pecuniario. Además, tenemos que es un contrato, y como todos sabemos que es un acto jurídico que tiene todas los requisitos que cualquier contrato tiene, que es la capacidad y el consentimiento. Además, tiene que ser un objeto lícito y una causa lícita, pues en un contrato de depósito no se puede dar un objeto que tenga procedencia lícita o causa lícita. Por ejemplo, una persona no puede delegar a un depositante, no puede depositar una cosa ilícita a un depositario, el cual puede llamarse droga o cualquier objeto nocivo para la salud que puede ser perjudicial. También tenemos la capacidad. La capacidad es la que produce produce la celebración, perdón, entre dos personas que son legalmente capaces. Esto está señalado en el artículo 1318 y 1995 del Código Civil, que nos señala quiénes son los legalmente capaces. Asimismo, el artículo donde comienza el depósito, el contrato de depósito, nos señala que es un depósito. El artículo 1968, leo textualmente, llámese general el depósito del contrato que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. La cosa depositada también se llamará depósito. Para mejor comprensión, nosotros puse una definición más clara que nos dice que el depósito es un contrato en el que es un acuerdo de voluntades en que una persona depositante conviene a otra el entregarle un bien mueble para que lo custodie y lo devuelva a sí mismo se requiera por la primera, el cual la obligación recae sobre el depositario. El depósito es uno de los contratos llamados de buena fe, pues la buena fe es lo que le da la certeza a la persona que entrega la cosa, llámese carro, llámese dinero, llámese alimentos, para su cuidado y resguardo de ella, y recibirlo cuando finalice el contrato. Pero esto no le da las facultades a la persona a la persona que lo está cuidando o el depositario, que lo use, que lo manipule, sino que solo es la guarda de él, salvo, dice el Código Civil, que sea familiar o persona cercana, pero tiene que estar estipulado en el contrato su uso o su movimiento. De lo contrario, solo se limita a poderlo cuidar. Pues el depósito mayormente solo es el cuido y no da ninguna clase de apropiación o que no transmite ninguna clase de propiedad o derecho sobre él, de la cosa depositada. Asimismo, también nos dice que la duración del contrato de depósito lo establece las partes contratantes en común acuerdo, es decir, entre el depositario y el depositante. Para que el último nace la obligación y la guarda de la cosa hasta que los términos se cumplan. Esto nos dice que, a diferencia de los demás contratos, que confieren derechos y obligaciones a las dos partes, en este caso, la obligación recae mayormente en una parte, que es el depositario, porque él solo se limita a depositarlo. Y el depositante solo se tiene que ir a traerlo al momento que culmine el contrato.
pues de no hacerlo, el depositario está en el derecho de poder pedir por el tiempo extra que ha estado guardando el objeto. Pues el objeto, aparte de cuidarlo, también él tiene que guardarlo y cuidarlo, y si produce, él tiene que restituir con todo y sus frutos. Pues no solamente nos limitamos a cosas que no tienen vida, sino que también a ganado y cosas que pueden reproducirse, y tiene que restituirlo con todo y sus frutos, dice el Código Civil. Asimismo, nos dice que hay una clasificación. Perdón. Otro punto muy importante, que el Código Civil nos establece que el depósito de dinero es especialmente señalado, pues eso, el depósito de dinero se tiene que restituir, se tiene que guardar en una caja fuerte, como lo vemos en la diapositiva. Y solo el depositario tiene el derecho, tiene que tener la llave, nadie más. Pero como el Código Civil es antiguo, este señalamiento está un poco desfasado, porque las bóvedas de hoy ya no usan llaves, o inclusive ya el dinero ya no es tangible, sino que ya es todo digital, todo lo tenemos en moneda, inclusive ya hasta una moneda virtual como la criptomoneda. Ya está un poco desfasado, pero siempre, por ejemplo, yo pienso que si ocurre algún problema con las monedas digitales, se le atribuye a la persona responsable, dueña de la cartera, en donde uno invierte el dinero para poder reclamar, para futuros reclamos, pero tendría que acoplarse a la actualidad. Un punto personal. También está la clasificación, el depósito propiamente dicho, el secuestro, el depósito necesario. Lo podemos llamar depósito propiamente dicho, es el depósito común, el cual es el que se hace entre dos personas de buena fe, que una le entrega a la otra la cantidad, el objeto a guardar, y el otro se obliga a poder a guardarla, cuidarla y restituirla en especies con todos sus frutos, en dado caso tuviera frutos. El secuestro es diferente. El secuestro es el depósito de un objeto que está en controversia, pues sin que el dictamen del señor juez no se puede restituir a ninguna de las partes, pues es el juez, mediante la resolución, es quien va a solventar la controversia y va a ver a quién pertenece el depósito. Y el depósito necesario es aquel que se surge por medio de caso fortuito, y que el depositante no puede elegir dónde depositarlo, sino que lo hace de manera rápida y no puede elegir, pero sí el depositario está en obligación. El depositario está en obligación de cobrar por el cuidado y la guarda de eso, a pesar de que es imprevisto. Bueno, hasta aquí se terminaron nuestros 10 minutos de exposición. Esta ha sido la exposición del grupo número 2, que fue el contrato de depósito. Muchas gracias. Tiene el micrófono. Son las 6:58. Bueno. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa si se vence, por ejemplo, la duración y el depositario, sí, el depositante no retira pues la cosa? Entonces, y esta cosa que está en resguardo se daña, pero ya no está con la duración del contrato. No sé si me explico. ¿Cómo queda la responsabilidad? Según el Código Civil, señala, se me olvidó qué artículo es, pero señala que el momento que se termina la cláusula,
ya corre por cuenta de el riesgo de la cosa, que corre por riesgo del depositante. Pues el contrato ya finalizó, inclusive el depositario tiene que cobrar por el tiempo excedido de resguardo y cuidado de la cosa. Ya es responsabilidad del depositante si algo le pasa. Inclusive es responsabilidad del depositante el moverlo hacia el lugar y retirarlo del lugar con lo que eso conlleva, transporte personal y todo eso. ¿Quién es el depositante y quién es el depositario? El depositante es quien entrega el objeto y el depositario es quien recibe, quien lo guarda y quien lo cuida y quien lo restituye al depositante. Ajá, ¿y cuántos tipos de depósito hay? Son 3 tipos de Bueno, no depósitos. necesariamente usted me debe de responder, ma, también los los compañeros de su grupo. Está el depósito, el que se le llama de secuestro, el depósito necesario y el depósito propiamente dicho. Quizás. No, esos son, según el código, esos son. Esos son. Vaya. Bueno, vamos por el tiempo, vamos a continuar con el otro grupo. Este es el grupo 2. Licenciado. ¿Sí? Hola, Lick, buenas noches. ¿Sí? Perdón, Lick, por la tardanza, pero hasta ahorita podemos ingresar, bueno, algunos, ¿verdad? A la clase porque no salía. Entonces, Lick, perdón, el grupo 1 no pudo contestar por motivos, ¿verdad? De trabajo, y en ese caso sí estamos los que vamos a exponer y todo eso. No sé si nos va a dar la oportunidad y perdón por... ¿Quién va a exponer? En este caso, tenemos nuestra compañera Karina y un compañero va a ayudar a compartir también la imagen. ¿Cómo se llama? Pero si no nos salía la clase. ¿Cómo se llama? ¿Karina qué? ¿Quién, yo o la compañera que va a exponer? Perdón. Pues sí, el que va a exponer. León Rodríguez. La compañera se llama León. Karina de León. León Rodríguez, Karina Guadalupe. Así es. Licenciado. Y perdón, pero nos salía un poco raro y pensamos que como usted nos había dicho que como íbamos a enviarle el video en la guía, no íbamos a exponer. No, yo no le iba a mandar video a nadie. Vaya, o mejor Licenciado. dicho, sí, ¿quién habla? Anderson Montoya. ¿Sí? Fíjese que yo igual no pude ingresar luego a la clase porque no me aparecía el enlace, pero hasta que mandaron un link al grupo pude ingresar. Yo soy del grupo 2. Vaya, vamos a ver. Entonces, va a exponer el grupo 1, entonces, en este momento. Ahí alguien, Montoya, tiene levantada la mano, Hernández, van a hablar más. No, yo solo se lo Hernández. quería decir. Vaya. Soy del grupo 2. No, Alex, solo era eso. Vaya, entonces, vamos con el grupo 1, entonces. El grupo 1, pongan la presentación entonces y comiencen la exposición. Vaya, perfecto. Entonces, sí, el compañero puede comenzar en este caso a proyectar y mientras la compañera se prepara, ¿verdad? Para poder exponer. Vaya. Gracias, Lick. Voy a poner la hora de inicio y fin. Vaya, entonces, pues, ¿van a exponer o no? Porque no los puedo estar esperando mucho tiempo tampoco. Tienen que pasar a En un exponer. momento, licenciado, ya se está proyectando la presentación.
Vaya, voy a colocarles en este momento, ya se ve la presentación, voy a colocarles la hora. Son en este momento las 7:05. Les voy a poner 7:06, les voy a poner para que... Ok. Vaya. Ya están listos, ¿verdad? Sí, ahorita la compañera va a comenzar. Karina, estás ahí, puedes hablar. Debes encender la cámara y... Son las 7:06 en este momento. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ahí inicie, pues. La disculpa del caso es que Encienda, estoy en un parcial de laboral, licenciado. Y entonces, pues, o sea, debe de exponer, yo les he dicho que deben de elegir una persona que esté en condiciones de exponer, porque si no, no se puede, porque está en parcial de laboral, imagínense. Es la nota del grupo. Ya pasó 1 minuto. Perfecto, Lick. Entonces voy a exponer yo. Sería Karen Melissa Hernández Castillo. Vaya, permítame, voy a cambiar aquí. Karen Elisa, dice. Melissa, Lick, con M. Karen Melissa, vamos a ver, Karen Melissa. Desde el inicio hubiera empezado usted, porque imagínense en No, sí, parcial. es que ya nos habíamos organizado, pero no sabía que la compañera iba a hacer a esa hora el parcial, ¿verdad? Pues sí, porque hay que... Nota, esto es nota también. León Rodríguez, Karina, ¿podés ahorita o voy yo? Bueno, creo que voy a exponer yo porque ella está teniendo problemas de conexión. Exponga. Perfecto, entonces si Marvin me ayudas con pasando la pantalla, porfa. Perfecto, entonces todos tengan muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo 1. Vamos a exponer acerca de lo que es el autocontrato. Y prácticamente el autocontrato es uno de los contratos, ¿verdad?, de forma esencial, que al igual que otros hemos notado, ¿verdad?, y hemos visto. Somos, en este caso, 10 participantes en nuestro grupo y nos hemos dividido, ¿verdad?, para poder hacer la participación. Entonces vamos a comenzar con lo que es la definición. Sí, Marvin, ¿me puedes ayudar con la presentación, por favor? Perfecto. Entonces decimos que el autocontrato equivale a decir contrato con uno mismo, ¿verdad? Puesto que la misma palabra lo expresa. La expresión despierta las ideas de una persona que se obliga frente a ella misma, que emite las dos declaraciones distintas y generalmente opuestas, que supone el acuerdo de voluntades en que esencialmente consiste el contrato. Queremos decir que en el autocontrato siempre va a existir dos partes. En este caso, prácticamente la palabra dice que es con uno mismo. Sin embargo, siempre hay dos personas para que pueda llevarse a cabo lo que es la parte del contrato, ¿verdad? Como dice ahí, la idea de una persona que se obliga frente a ella misma y la otra persona que cumple con la obligación. Es decir, que generalmente son siempre opuestas las decisiones, pero se ponen en un acuerdo de voluntad para que el contrato pueda existir. Continuamos con la siguiente parte. El autocontrato puede ser un poco confuso, puesto que la palabra lo defiende, ¿verdad? Autocontrato. Pero sabemos en la naturaleza jurídica que podemos distinguir las maneras generales de dos posturas para explicar la naturaleza. Uno, la que niegan las posibilidades de la figura y la otra, la que consideran como un verdadero contrato. Muchas veces las personas creen que el autocontrato no tiene validez.
Sin embargo, sí podemos reconocer, ¿verdad?, que tiene una validez concreta, puesto que niega la naturaleza de normalmente los contratos. Se pensaba anteriormente que el autocontrato nada más se figuraba con una persona, y esto negaba, ¿verdad?, la existencia que dice el Código Civil o lo que dice la ley, que los contratos deben efectuarse con 2 o más personas. Entonces, por eso habla acerca de niega la posibilidad de la figura. Sin embargo, se considera un verdadero contrato, puesto que aparte de que, digamos, una sola persona es un contrato consigo mismo, es la que también se puede llegar a defender la otra parte de la contratación. Es decir, que aunque se tenga el nombre, siempre hay 2 partes que puedan participar. Una de las características que podemos decir es que el autocontrato tendrá valor si la persona que la realiza es el que representa el acto jurídico. En este caso, como ya hablamos acerca de 2 partes, hay una persona quien va a representar el acto y hay otra persona quien va a mandar, ¿verdad?, acerca de la obligación. Una de las características que también podemos decir es que es un acuerdo libre en el que interviene un único sujeto, aún manteniéndose el concurso de varias voluntades. Con esta parte puede ser un poco confuso. Sin embargo, también es una de las características que lo define, puesto que una de las partes, o en este caso, el único sujeto, es el que puede efectuar en varias voluntades, ¿verdad? Continuamos con la presentación, por favor. El autocontrato puede también clasificarse. Tenemos la autocontratación de representación simple y la autocontratación de representación doble. La de representación simple puede ser, en este caso, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Un solo sujeto que puede tener la voluntad de esa misma para efectuar y para poder hacer las cosas. Y la representación doble, en este caso, cuando ya van interviniendo 2 personas. Una que ejecuta, pero sin embargo hay otra que también hace la representación. Continuamos, por favor. Para que el autocontrato pueda llevarse a cabo, sí necesitamos de ciertos requisitos. El autocontrato es una modalidad, ¿verdad?, de un consentimiento bilateral y multilateral. Permítame. Alguien tiene encendido el micrófono y se escucha mucha interferencia. Háganme el favor de apagar los micrófonos para que su compañera pueda seguir exponiendo. Gracias, Lick. Gracias. Como decía, ¿verdad?, el autocontrato también consta de requisitos, y entre estos requisitos decimos que es una modalidad de consentimiento de cualquier acto bilateral y plurilateral, que por su naturaleza lo admita, sosteniendo mientras existan los elementos diversos supuestos, en lo que es admisible la autocontratación en la representación voluntaria. Y también decimos que cuenta con formalidades. En la autocontratación se da antes de la celebración del contrato, es decir, que se da antes, ya se lleva a acuerdo de las partes, ¿verdad?, para poder celebrar ese contrato. La autorización opera directamente sobre la validez del contrato consigo mismo, es decir, sobre el evento del abuso del poder representativo, y así tiene efecto sobre la anulabilidad de este. Con el contrato de autocontratación, ¿verdad?, o el contrato con uno mismo, en esta parte de la formalidad podemos comprender que la autorización opera, ¿verdad? Es decir, que la validez del contrato ya se lleva a cabo anteriormente y las personas ya están en un acuerdo, y puede ser que sean las 2 partes las que intervengan y haya un solo representante, o en este caso, ¿verdad?, como dice ahí, sea un solo sujeto. Es decir, la misma persona que pueda realizar la contratación. Si seguimos, por favor, con la presentación. Finalmente decimos, ¿verdad?, que las partes involucradas y sus obligaciones. Es importante que reconozcamos quiénes son los que intervienen en este contrato, puesto que puede ser un poco confuso como anteriormente hemos hablado. Si bien el contrato es celebrado por uno mismo y se comprende que también existen 2 partes, uno llamado el mandante y el otro el mandatario. En esta parte vamos a explicar un poquito en cuanto a la función. El mandante es aquella persona, ¿verdad?, que delega, es aquella persona que también realiza el acto,
es aquella persona que podemos decir que manda a voluntad a realizar una obligación, y el otro el mandatario. El mandatario es la persona que ejecuta específicamente la acción o la obligación. En este caso, podemos venir y comprender que aunque sea un contrato con uno mismo, siempre puede haber dos partes, ¿verdad? Y siempre puede ser el mandante y el mandatario, y pueden ser dos partes, o en este caso puede ser un solo sujeto determinando o actuando por ambas partes. La otra diapositiva. Los efectos. En la autocontratación es generalmente admitida siempre y cuando no se dé lugar a una situación de conflicto de interés. No se considera que exista una situación de conflicto de interés cuando el poder dante lo autoriza, ¿verdad? Es decir, cuando el poder dante faculta al apoderado a actuar incluso incurriendo en autocontratación, perdón. El poder dante podemos decir que puede ser el mandante, ¿verdad? Entonces, en este caso, los efectos para que digamos, contrato se pueda llevar a cabo no da lugar a una situación de conflicto, puesto que anteriormente ya se considera, ¿verdad?, las partes que se han aclarado en el contrato, y aquí es donde se autoriza. El mandante o el poder dante autoriza la facultad hacia la otra persona para que pueda realizar, ¿verdad? Entonces es ahí donde no se da lugar, puesto que las partes ya han acordado anteriormente las obligaciones o las características que llevaría a cabo el contrato. La otra presentación. Gracias. Y es aquí donde nosotros hemos podido, ¿verdad?, dar un ejemplo de contrato. Es un poco largo, pero prácticamente el ejemplo de contrato es como de un préstamo, ¿verdad? Cuando una persona se obliga a pagar una cierta parte, una cierta cantidad de dinero, y esta misma establece la cuota. Sin embargo, hay dos partes, ¿verdad? Pero aquí quien se obliga a pagar la parte o quien se obliga a realizar esa parte es uno mismo. Es por un ejemplo que yo tenga un préstamo en el banco, ¿verdad? Y el banco sí me ofrece un contrato, ellos me brindan el contrato, pero quien acuerda realizar cuánto se va a pagar, qué día se va a pagar en el mes o por cuánto tiempo se va a aclarar, ese va a ser la persona o digamos el sujeto de mi parte, ¿verdad? Es ahí donde podemos ver un ejemplo de autocontratación, que una persona se compromete a actuar con uno mismo, sin embargo hay dos partes, pero prácticamente la persona que realiza la autocontratación es la que también lleva a un acuerdo. Y finalmente, ¿verdad? Comprendemos que aunque la palabra lo diga autocontrato o contrato con uno mismo, prácticamente las partes siempre van a tener un mandante y un mandatario y van a llegar o van a dar paso a que la contratación pueda llevarse a cabo anteriormente los acuerdos. Entonces, esta ha sido la participación de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención prestada y gracias, Lick. Tiene mute, Lick, perdón. Siempre me... 7:18, 7:18. Vamos a ver aquí, vamos a colocar la hora. 7:18. ¿Permite nuestra legislación el autocontrato? Aquí sí vamos a hacer que contesten los demás del grupo, Lick. Puede usted o pueden los demás, ¿verdad? Pero se supone que es en equipo, son 11, ¿verdad? Así es, así que vamos a pedir a los compañeros ahí, ¿verdad?, que nos puedan ayudar. Hable el que levantó la mano. Hola, licenciado. ¿Sí? Bueno, desde mi punto de vista, licenciado, creería yo que no lo permite, ya que no está fundamentado en la norma civil, la normativa civil. Y a mí me tocó la parte de la naturaleza jurídica. En ese sentido, no encontré lo que es un sentido de acuerdo a varios autores. No definían muy bien si es el autocontrato en sí o es una forma unilateral de... Había como diferentes posturas, licenciado, sobre el autocontrato. Siento que no lo define.
¿Qué dicen los normativa demás? civil. ¿Existen disposiciones legales en el Código Civil que lo puedan permitir? Muy buenas noches, licenciado. Disposiciones como tal, algunas de manera interpretativa se pueden aludir al autocontrato, pero de manera tácita y expresa, no, ya que nuestro cuerpo normativo en materia civil, como que no es muy típico ver este tipo de contratos. Solo se basa en los distintos cuerpos normativos comunes que con un tipo de contrato en general tiene. Pero como el 1316, entonces se va dando cuerpo a través de distintos cuerpos normativos del contrato en común y hasta llegar al autocontrato, pero no dice de manera tácita y expresa en nuestro Código Civil. ¿Están seguros? Solo esa disposición legal. Bueno, ya no hay tiempo, pero vamos a continuar con el grupo. Gracias al grupo 1. Grupo 1, vamos a ver, grupo 1. Vaya, sí, vamos a continuar con el grupo número 3, ¿verdad? Grupo 3. Vamos a pasarles lista en primer lugar. Juan Miguel Araníba Cano. Juan Miguel Araníba Cano. No está. Buenas noches, licenciado. Presente. Vaya. Jennifer Alicia Ala Beltrán. Presente. Presente. Alison Michelle Barrera Monge. Presente. Bexabe Stephanie Bonilla Valencia. Buenas noches, presente, licenciado. Vaya, Bexabe, ¿verdad? Stasi Natalie Crespín Abarca. Presente, Lic. Walter Alexander Montes Carranza. Walter Alexander Montes Carranza. Presente, No. Lic. Presente, vaya. Zaira Vanessa Minero Alfaro. Presente, licenciado. Presente. Vamos a ver. Si hay alguna persona que se ha agregado al grupo, ahí me avisan. Domingo Alexander Rivera Lara. Domingo Alexander Rivera Lara. No está, ¿verdad? Daniela Roxana Recinos Crespín. Presente, Lic. Presente. Odalis Vanessa Rodríguez Flores. Presente, Lic. Presente. Vamos a ver acá. Presente. Priscila Mayandi Torres Nerio. Presente, licenciado. Presente. Eric Abraham Flores Marroquín. Presente. Solo no se encuentra Domingo Alexander Rivera Lara. No se encuentra. Bueno. Vamos a ver. Entonces suban la presentación. Y Vázquez, Ayala Luis Edgardo, que levanta la mano, ¿qué iba a decir? Buenas noches, licenciado. Me voy conectando a la clase que te di que a todos los alumnos les estaba pasando asistencia, pero solamente es a los que van a exponer. Gracias. Vaya, entonces pongan la presentación. Sí, licenciado, el compañero Montes va a presentar y mi persona va a exponer. Vamos a ver, permítame. ¿Cómo se llama usted? Priscila Mayandi Torres Nerio. Priscila.
Vaya. Son las 7:25 en este momento. Vamos a ver. 7:26 lo voy a poner para que las 19:26 p.m. Vamos a ver aquí. A las 7:26 inicia para no quitarle mucha, para no Está hacerle bien. trampa en el tiempo. Vaya, vamos a ver aquí. Está bien. Vamos a ver. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. A nuestro grupo número 3 le tocó exponer acerca del depósito propiamente dicho. Comenzaremos con el concepto del depósito propiamente dicho. Encontramos su disposición legal, lo podemos encontrar en su capítulo 1. Podemos encontrar toda la base legal del depósito propiamente dicho en su artículo 1972 al 1993. Bueno, el depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal, inmueble, para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. El depósito propiamente dicho se llama necesario, cuando la elección del depositario no depende de libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejante. La principal naturaleza jurídica de los contratos de depósito conlleva naturalmente la obligación de custodiar, restituir el objeto que se deposite. En ese sentido, el artículo 1972 del Código Civil establece que el depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. El depósito propiamente dicho es un contrato gratuito, salvo convención en contrario, que no pueda tener por objeto sino cosas muebles. El depósito propiamente dicho se estipula remuneración por simple custodia de una cosa. El depósito degenera en arrendamiento de servicio y el que presta el servicio. Características del contrato propiamente dicho. Bueno, podemos encontrar que el depósito propiamente dicho se llama necesario cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejante y es gratuito. Es principal y no necesita de otro contrato para existir. Son de ejecución instantánea, pues se perfecciona contra la entrega de la cosa al depositario. El contrato de depósito es unilateral, pues la principal obligación que se genera en este contrato es la del depositario, consistente en restituir la cosa corporal que se dio a guardar. De igual manera son de ejecución instantánea, pues se perfecciona con la entrega de la cosa al depositario. Es unilateral, pues la principal obligación que se genera en este contrato es la del depositario, consistente en restituir la cosa corporal que se dio a guardar. La duración del contrato de depósito es que el contrato de depósito lo establecen las partes contratantes de común acuerdo, es decir, entre el depositante y el depositario. En su clasificación podemos encontrar que el depósito se divide en voluntario y necesario. El necesario se llama necesario cuando la elección del depositorio no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad, semejante al artículo 1993 del Código Civil.
Este será admisible en toda especie de prueba. Y el voluntario, este se efectúa por el espontáneo consentimiento de queda y de que recibe la cosa en depósito insto, o a su vez no puede efectuarse sino entre personas capaces para contratar. Además de eso, se puede decir que es un contrato real, es un contrato gratuito por su naturaleza, pero no por su esencia, pues se puede pactar una remuneración en favor del depositario. Dicho esto, es un contrato unilateral, salvo cuando es remunerado. No es traslativo de la propiedad u otro derecho. Es simple, el depositario es simple poseedor precario de la cosa depositada. El depósito, propiamente dicho, engendra obligaciones principales. Propiamente dicho, es tracto sucesivo. Requisitos del contrato propiamente dicho. El contrato de depósito consiste en confiarle una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y restituirla, después de quien encarga la cosa corporal. Se denomina depositante y a quien se le encarga depositaria. En el contrato de depósito intervienen tres elementos importantes: el depositante, depositario, depósito o cosa depósito. Las formalidades de este contrato son la capacidad de las partes para contraer obligaciones, contar con todas las formalidades y sobre todo el consentimiento de las partes, según el artículo 1416 del Código Civil. Se otorgará en escritura pública según el artículo 1883 del Código Civil. El depósito goza la calidad de gratuito, pero si el depositario pide remuneración, es responsable de hasta la culpa más leve. Esto se encuentra establecido en el artículo 1976. Además de eso, debe mantener el secreto de bulto depositado. Esto se establece en el artículo 1982. El depósito debe versar sobre una cosa mueble, no fungible, salvo que se admita que es verdadero depósito, el llamado depósito irregular. Las partes intervinientes: el depositante, depositario y depósito. El depositante, entrega al depositario la cosa, objeto de depósito, que es el bien. El depositario es aquel que recibe del depositante los bienes que son objeto del depósito. Y la cosa depositada es el bien mueble o cosa que se deposita. Ahora vamos a hablar acerca de las obligaciones de las partes. Las personas contratantes tienen que tener la calidad de ser capaces para tener efecto por medio del contrato, es decir, que tienen que tener su previo consentimiento, asimismo, sobre la existencia de la cosa corporal. El depositario tiene toda la facultad para poder custodiar la cosa recibida. Y en los efectos se pueden encontrar las obligaciones del depositario, que son fundamentales: 2, la custodia y la restitución de la misma. Esto se establece en el artículo 1766 y el artículo 1767. Le prohíbe el uso de la cosa bajo la indemnización de daños y perjuicios, si tuviese permiso expreso para usarla. El contrato pierde el carácter de depósito y se convierte en préstamo o comodato. Eso se establece en el artículo 1768. Y bueno, terminando, tenemos un ejemplo de contrato y sus partes. Pero quería preguntarle al licenciado si lo puedo exponer. Sí, tiene tiempo todavía, tiene tiempo todavía. Bueno, un ejemplo claro del contrato de depósito es un contrato mercantil. Contrato de depósito mercantil que celebran por una parte el señor Marcos Antonio Rodríguez Viera, mayor de edad, domicilio en la calle Los Pinos, Colonia La Rabida, número 312 de San Salvador, conduit número
00950612-9. En lo sucesivo se le denominará el depositante y por otra parte el señor Carlos Mauricio Rivas Hernández, a quien en lo sucesivo se le denominará el depositario conforme a las siguientes declaraciones y cláusulas. Comenzamos con las declaraciones. En la declaración, el depositante debe ser una persona física legalmente capaz para contratar y de profesión profesor. Ser propietario del siguiente bien con camioneta Ford Explorer 2010, el cual depositará en manos al depositario con los fines de guarda y conservación en el inmueble señalado para ese fin y en la forma y durante el tiempo que se convenga. Como tercero, indicar como domicilio para efectos del presente contrato la siguiente dirección: en la calle Los Pinos, la colonia La Rabida, número 312 de San Salvador. Lo que declara el depositario: ser persona física legalmente capaz, contratar y de profesión arquitecto. El domicilio para la guarda y conservación del bien mueble, objeto del presente contrato, la siguiente dirección: colonia Las Margaritas, quinta etapa, colonia Los Azulejos, número 119 en Soyapango. La declaración de ambos contratantes, la voluntad y buena fe para actuar en el presente contrato. Las cláusulas. En este contrato tenemos hasta la 10ª cláusula. La primera, las partes acuerdan celebrar el presente contrato de depósito, siendo el depositario el señor Marcos Antonio Rodríguez Viera, quien actúa como propio derecho, y el depositante el señor Carlos Mauricio Rivas Hernández, quien a su vez actúa como su propio derecho y se obliga a entregar el bien mueble, que a continuación se describe como una camioneta Ford Explorer 2010. En la segunda, el depositario se obliga a recibir el siguiente bien con las siguientes características. Se recibió en óptimas condiciones el día 10 del mes del 12 del 2021, en el domicilio anterior, señalado, comprometiéndose a su guarda y conservación durante el plazo de 3 meses, con 25 días contados, a partir del día en que se le entrega la cosa. En la tercera cláusula, el depositante por medio del presente contrato queda obligado a retribuir al depositario desde el momento indicado en la cláusula segunda por la cantidad de $4.500 de Estados Unidos de América con la siguiente periodicidad: pagos mensuales. La cuarta, según la naturaleza de este contrato, es deber que el depositario conservar la cosa y regresarla en el estado y condiciones en que se encuentre al momento en que lo reciba, y por ello deberá realizar todos los siguientes actos de conservación y mantenimiento. En la quinta, de acuerdo al plazo señalado en la cláusula segunda, la duración de las obligaciones contraídas en este contrato serán el día 10 del mes 12 del año 2021. En la sexta, según este contrato, es obligación del depositante retirar el bien dado en custodia en la fecha pactada en la cláusula quinta, y para eso se fija como lugar de entrega el domicilio que señaló el depositario, considerando que en este caso el depositante exigió su entrega antes del vencimiento del plazo señalado. El depositario deberá entregarla. La séptima, es obligación del depositario responder por los daños que se causen a la cosa bajo su custodia. En consecuencia, debe velar personalmente la cosa objeto del presente contrato, su pena de responder por cualquier menoscabo, daño o perjuicio que se cause al objeto. Como novena, se estima la presente cláusula de penalidad para el caso de incumplimiento de este contrato por un monto de $3.500 por concepto de daños y perjuicios que se causen, además de las acciones que sean procedentes, sin que sea necesario exigirlo judicialmente. Como última y décima, se aplican a este contrato las leyes correspondientes a su objeto y en caso de controversia serán competentes los tribunales de la ciudad de San Salvador, renunciando al fuero que por sus razones de su estado de residencia pudieran otorgarles. Por todo lo antes expuesto, las partes darán haber leído este contrato, haciendo concededoras de sus obligaciones y derechos expresados en el mismo,
para lo cual firman este contrato las partes involucradas en la ciudad de San Salvador a las 13 horas del día 21, del día 6 de noviembre del 2021, perdón. Y así se firma el depositante y el depositario. Bueno, Muchas gracias. ya el tiempo ya. Vamos con el otro grupo, el grupo, vamos al grupo 4 sería, ¿verdad? Ustedes son el grupo 3, el que acaba de poner. Vamos al grupo 4. Vamos a pasar lista, el grupo 4. Chávez García, Cleotilde Carolina. Buenas noches, Lic, presente. Clavel de Mejía Jessica Beatriz. Buenas noches, Lic, presente. Cruz Fátima del Carmen. Presente, licenciado. Hernández Marlon Mauricio. Buenas noches, licenciado, presente. Hernández Peña Fátima Gabriela. Buenas noches, Lic, presente. Laguán Mendizábal Germán Salvador. Buenas noches, licenciado, presente. Germán Salvador. López Ramos Marta Arelí. Buenas noches, licenciado, presente. Pacheco Leiva Mirna Angélica. Pacheco Leiva Mirna Angélica. No está, ¿verdad? Ramírez García Juliana Stephanie. Buenas noches, presente. Rivas Lobato Cristina Isabel. Buenas noches, presente. Presente, buenas noches. Vaya, solo no está presente Pacheco Leiva Mirna Angélica. No se encuentra. ¿Cómo no, licenciado? Buenas noches, no sé por qué no me escuchan. Hoy sí ya la escuché. Gracias, Va. buenas noches. Bueno, entonces están presentes todos los integrantes del grupo. Son las 7:42. ¿Ya pusieron la presentación? Ya, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Quién va a Yo, exponer? Fátima Cruz. Fátima del Carmen Cruz. Sí, licenciado. Vaya, vamos a ver. Vaya, entonces, son las 7:42. Okay. ¿Quién dice? Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Fátima Cruz. Somos el equipo número 4 y vamos a hablar del contrato de secuestro. Siguiente. La definición en el derecho romano se entendía por secuestro en el depósito en manos de un tercero, secuester, de una cosa sobre la que hay contienda entre dos o varias personas, con cargo de conservarla y devolverla a la parte que gane la causa. En su concepto, según el Código Civil, el artículo 2006 es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre. En su naturaleza jurídica del contrato de secuestro es un contrato unilateral, se basa en el consentimiento de las partes para resguardar o depositar la cosa en poder del tercero mientras se resuelve el litigio. En sus características tenemos el secuestro, un contrato de naturaleza temporal, gratuito, oneroso, unilateral, real, consensual. El secuestro es un contrato de duración indeterminada, pues se ejecuta hasta que la controversia sea zanjada y se entregue el bien a quien le corresponda. Es decir, es un contrato en donde el plazo de vencimiento no se encuentra determinado en el momento de la celebración del contrato, cualificado por el procedimiento judicial o extrajudicial.
En su clasificación puede ser convencional o jurídica, según el artículo 2009 del Código Civil. El secuestro convencional es el que se constituye por el solo consentimiento de las partes que se disputan el objeto litigioso. En el artículo 2009, en su inciso segundo. El secuestro judicial es el que se constituye por decreto del juez y no a menester o prueba o otra prueba, en el artículo 2009, en su inciso tercero. Las partes intervinientes y obligaciones depositante es la persona que tras solicitar un depósito mediante el contrato de secuestro deposita el bien y de haberlo pactado previamente recibe los rendimientos de dicho depósito, es decir, se compromete o se obliga a guardar y custodiar para posteriormente ser devuelta. En el artículo 2010 del Código Civil, los depositantes contraen para con él el secuestre las mismas obligaciones que el depositante respecto del depósito propiamente dicho, por lo que él toca a los gastos y daños que haya causado el secuestro. El depositario secuestrador es aquella entidad encargada de cuidar los bienes o título que bajo la custodia es el bien y objeto del contrato. Puede ser una persona natural o jurídica, existen limitaciones legales. No puede hacer uso del bien depositado. En el artículo 2012 del Código Civil, el secuestro de un inmueble tiene relativamente a su administración deberes de mandatario y deberá dar cuenta de sus actos futuro adjudicatario. Efectos jurídicos del contrato. Lo encontramos en nuestra legislación más detallada sobre el tema, desde el artículo 2006 hasta el artículo 2014 del Código Civil, que se le dedica un título para su regulación en el nombre del capítulo 3 del secuestro, en donde encontramos su definición, además todos los efectos de este, como lo vemos en el siguiente ejemplo, artículo 2006. El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro, que debe restituirla al que tenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre. El secuestro supone la existencia de un litigio, de aquí que su duración sea distinta de la de los demás depósitos, porque la obligación de restituir el secuestro va a nacer cuando se determine el juicio, en tanto en que los otros depósitos de restitución depende de la voluntad del depositante. Los efectos del mismo contrato se encuentran en el artículo 2010 del Código Civil, que dice: los depósitos contraen para el secuestro la misma obligación que el depositante o depositorio en el depósito propiamente dicho, por lo que toca a los gastos y daños que el secuestro en su inciso 4, que expresadamente se ha dicho responsable de casos fortuitos. El ejemplo de contrato. En el contrato de secuestro que celebran en calidad de depositante los señores Marlon Ernesto Urrutia Hernández, ambos mexicanos mayores de edad, hábiles para ejercer todos sus derechos, nombrados para este instrumento jurídico como el depositante, y por otro lado el señor Antonio Arevalo Méndez, quien efectos del presente instrumento legal será nombrado en adelante como el depositario, quienes acuerdan celebrar el presente contrato al tener de las siguientes: la ley es una declaración de voluntad soberana que manifiesta en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite, que son personas jurídicas las personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser representadas judicial o extrajudicial. Primera, los señores Marlon Ernesto Urrutia Hernández, en calidad de depositante, entrega al señor Carlos Antonio Arevalo Méndez siguiente bien. En el descripción, marca Honda clase automóvil color blanco, año 2020, el cual es el recibido por el depositario en secuestro, quien se obliga
obliga su guarda hasta que las autoridades jurisdiccionales de la ciudad de San Salvador deberán entregar después de la sentencia o resolución que haya causado ejecutoria y sea recurrible en ningún término o instancia judicial. Segunda, con este contrato de secuestro convencional está obligado el depositario a cuidar del bien descrito en la cláusula anterior como si fuera el propietario, y si éste se enriqueciera por medio del bien objeto de este contrato, deberá resarcir de los mismos el próximo propietario del bien en cuestión, con la previa excepción de que no reciba la prima correspondiente. Tercera, por concepto de remuneración deberá entregarse al depositario la cantidad de $100 de los Estados Unidos de América, los cuales serían cada 30 días, pagando el depositante por los depositantes la mitad del monto por cada uno. Cuarta, por el depositario tendrá el pago descrito en la cláusula anterior por concepto de compraventa de un vehículo, manutención y circulación del vehículo para que no se pegue el motor, así como para realizar sus verificaciones, chequeos mecánicos y trámites correspondientes. Quinta, declaran ambas partes que el presente contrato no existió. Reticencia, mala fe, engaño, error de ninguna naturaleza, por lo que su ratificación, su voluntad de celebrarse firmándose con 4 firmas originales en la ciudad de San Salvador a las 8 horas del día 4 de abril del año 2022. Y las firmas del presentador Marlon Ernesto Urrutia y el cliente Carlos Antonio Arevalo, el cliente, y los testigos Ana María Solórzano y Julio César Figueroa. En la explicación de las partes del contrato de secuestro, como podemos observar, este contrato de secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero, hasta que se decida quién debe entregarse, ya que existe secuestro convencional o judicial. El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan las cosas litigiosas en poder de un tercero. Bueno, al parecer se les fue el audio. Sí, buenas tardes, buenas noches, licenciado. Sí, al parecer la compañera tuvo problemas de internet, pero en sí, en lo que iba explicando ella del contrato de secuestro, perdón, dígame. Sí, vaya, concluya en términos generales. Sí, que el contrato, en forma concreta, ¿en qué consiste ese contrato? Sí, el contrato de secuestro. Sí, en sí el contrato de secuestro es un contrato en el cual se secuestra un bien, en el cual recae una controversia. Por ejemplo, en el contrato que nosotros presentamos como ejemplo, había una controversia entre 2 personas de un vehículo, ya que las 2 personas deducían ser los dueños. Entonces se hizo el contrato de secuestro para que mientras el tribunal jurisdiccional competente decidiera quién era el verdadero dueño por medio de la compraventa del vehículo, el secuestro o el secuestrador iba a restituir ese vehículo al dueño. Y en sí ese es el contrato de secuestro, que se retiene un bien y para mientras se resuelve el litigio que hay, que ha recaído en contra del bien. Son las 7:54. No sé, se oye. No, bueno, no escucho. Bueno, 7:54 son en este momento.
ya estamos limitados del tiempo. Vamos con el siguiente grupo. Vamos a ver el grupo 5. El grupo 5. Grupo 5, vamos a ver el grupo 5. Amaya Aparicio Felipe Ernesto. Presente. Presente. Carrillo Avilés Melanie Paola. Presente, Lic. Presente, vamos a ver. Castillo Ramos Marjorie Guadalupe. No está. Cañada Valle Sandra Noemí. Presente. Presente. Chávez Martínez Kevin Alexander. Presente, Lic. Presente. Flores Ruiz Alejandra Marisela. Presente, Lic. Presente. Hernández Villegas Axel Steven o Steven. No está. Presente, Lic. López Arabia y Dida en Manuela. Tampoco está. Presente, licenciado, aquí estoy. Vaya. Luego, Lic, yo le Mejía respondí, pero creo Cáceres, que tengo Adriana problemas con la Lisset. red. Mejía Presente, Cáceres. Lic. Vaya. Merino Mengíbar Josué David. Presente, Lic. Vaya. Pérez Aguilar Josué Aarón. No está. Sarabia Guido Rafael Leonardo. Presente, Lic. Vaya. ¿Quién va a exponer? Yo, Adriana Cáceres. Adriana Cáceres. Cáceres. Quiero ver a Adriana, Alejandra. Adriana, ya. Vaya. Entonces, vamos a poner la hora 7:57. Licenciado, perdón que le interrumpa. Sí, hable. Sí, creo que usted me mencionó, pero no le respondí porque tengo al parecer problemas con la red, entonces ya me cambié de ¿Cómo se dispositivo llama para usted? ¿Cómo poder se llama? decirle que sí estoy presente. Deme su nombre rápido. ¿Cómo se llama? Axel Steven Hernández Villegas. Vaya, Axel Steven. Vaya, perfecto. Entonces comienza la exposición. Bien. Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Adriana Lisset Mejía Cáceres y soy la representante del grupo número 5. En esta ocasión, pues tenemos la oportunidad de hablarles sobre el tema de la fianza. Primeramente comenzaremos por definir qué es la fianza. La fianza consiste en que una persona sirva como garantía a otra en el cumplimiento de un contrato. Quien presta fianza se está obligando a cumplir la obligación asumida por otra persona en caso de que ésta incumpla. En otras palabras, la fianza implica obligarnos a cumplir una determinada obligación en caso de que el obligado principal no la cumpla, por lo que es un acto de buena fe y de confianza respecto al obligado principal. Es decir, entonces, que el contrato de fianza es un contrato mediante el cual una persona se obliga a responder por las deudas de un tercero, que se conoce pues popularmente como ser el fiador. La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si el deudor principal no la cumple. Ahora bien, la naturaleza jurídica. En cuanto a la naturaleza jurídica de la fianza, es un contrato por medio del cual una persona es fiador y se obliga ante otra llamada acreedor. El cumplimiento de una prestación determinada para el caso de que un tercero llamado deudor de este último no cumpla con su obligación. En cuanto a las características que distinguen a este importante tema, principalmente pues tenemos que la fianza es accesoria, ya que no existe por sí misma, salvo algunas excepciones, es decir, requiere de la existencia de una obligación principal, la cual pues debe de garantizar en consecuencia la fianza supone necesariamente la existencia de una obligación por parte del fiador.
Puede pasar la diapositiva, compañera. Asimismo, pues la fianza es unilateral, ya que los derechos son para el acreedor y las obligaciones para el fiador. Es bilateral porque en caso de que exista una retribución a cargo del acreedor, las partes tienen obligaciones y derechos recíprocos, es decir, existen obligaciones tanto de la institución fiadora como del fiado. Asimismo, es oneroso cuando el acreedor da una contraprestación al fiador por la obligación que contrae de pagar en caso de que el deudor no lo haga. Asimismo, es consensual excepto en los casos de fianza legal, judicial o fianza otorgada por póliza. Es aleatorio o conmutativo cuando el contrato de fianza tiene carácter oneroso debido a que se establezca una retribución. Y finalmente es de garantía porque implica la obligación para el fiador de pagar en caso de que el deudor no lo haga. Asegurando su pago de obligación. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación. Pues dentro de la clasificación de la fianza la encontramos en el artículo 2087 del Código Civil, en la cual pues nos establece que la fianza puede ser convencional, legal o judicial. Convencional, porque resulta de la simple voluntad de los contratantes, legal porque se constituye por orden de la ley y judicial porque es decretada por un juez. Asimismo, el artículo nos establece que la primera es constituida por un contrato, que la segunda es ordenada por la ley y que la tercera es por decreto de un juez. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos. En cuanto a los requisitos, pues la fianza debe de reunir ciertos parámetros o ciertas condiciones de conocimiento, capacidad, objeto y causa. La fianza, al igual que cualquier otro tipo de obligación, tiene requisitos de cumplimiento obligatorio y uno de ellos pues es el consentimiento. Hay que recordar que el conocimiento por su parte se está refiriendo a aquella manifestación de voluntad del fiador, quien expresa su intención de afianzar a un deudor determinado por una determinada cantidad, por una determinada obligación y por un determinado plazo. La fianza, pues regularmente es un contrato consensual que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, pero tal consentimiento, desde luego, debe de estar exento de error, fuerza o dolo y debe de ser expreso. En cuanto a la capacidad, pues la capacidad nos hace referencia a aquella capacidad que una persona posee, que una persona tiene para contraer una obligación. El contrato debe de ser otorgado por una persona con capacidad para contraer obligaciones. Aquí podemos ver que se sigue la regla general del artículo 1316 del Código Civil, en la que el contratante tiene que ser legalmente capaz, es decir, que no adolezca de ninguna incapacidad. La persona capaz, la persona que se le dé esto, debe de ser una persona capaz que pueda servir como fiador. También el artículo 2100 del Código Civil nos expresa y nos manifiesta que el obligado a dar fianza debe de dar a un fiador capaz de obligarse. En cuanto al objeto, pues el objeto nos hace referencia a aquella finalidad última de la obligación que acarrea el contrato, aquella obligación que es garantizada por medio de la fianza. Y la causa, por su parte, pues tiende a confundirse con el consentimiento, pero esto no debería de ser así, ya que la causa va encaminada a un fin práctico del negocio jurídico y esta se manifiesta como una contraprestación correlativa de la otra parte. Ahora vamos a hablar sobre las formalidades. Bien. En cuanto a las formalidades, la fianza no se encuentra exenta de cumplir ciertas solemnidades o ciertos requisitos que son requeridos para su validez. Sin embargo, la fianza, esta se rige por los mismos requisitos formales exigidos para la fianza mercantil, los cuales se encuentran determinados en el artículo 1541 del Código Comercio. Hay que hacer una aclaración aquí, pues al no ver dentro del Código Civil una claridad con respecto a las solemnidades requeridas, estas se hacen con base
a una determinada en una norma supletoria, que en este caso pues sería el Código de Comercio. Es por ello que el artículo 1541 se aplica supletoriamente para la fianza civil, en la cual dispone que la fianza se hará constar en póliza, la cual contendrá lugar y fecha de su expedición, nombre o dominación de la persona natural jurídica a cuyo favor se otorgue, nombre y demás datos que identifiquen al fiado, mención de las obligaciones garantizadas y valor y circunstancias de la garantía, nombre y domicilio de la institución fiadora, la firma del representante de la institución fiadora. Recalcando, este artículo solo se aplicará supletoriamente a la fianza civil. Ahora vamos a hablar sobre las partes intervenientes. En cuanto a las partes intervenientes en el contrato de fianza, pues primeramente tenemos el acreedor. El acreedor es la parte que por derecho de contrato y sus lineamientos cuentan con esa facultad de exigir el pago de una deuda o también, a su vez, el cumplimiento de una obligación por parte del deudor principal. Y el fiador, por su parte, pues es el que actúa como garantía del deudor principal y adquiere las facultades pertinentes para responder hacia el acreedor en nombre del deudor en caso de que éste no cumpla con su obligación. Y el deudor, por su parte, pues está destinado a cumplir con el pago de una deuda o con el cumplimiento de una obligación que se ha adquirido voluntariamente con el acreedor. El deudor puede ser una persona jurídica o una persona natural. Ahora bien, vamos a hablar sobre las obligaciones de las partes. En cuanto a las obligaciones de las partes, pues la fianza es un contrato accesorio, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte. Ahora bien, si el deudor principal no cumple, la fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Es importante hacer énfasis que el obligado a rendir una fianza no puede sustituir a ella una hipoteca o una prenda contra la voluntad del acreedor. Si la fianza es exigida por la ley o decreto de un juez, sí puede sustituirse a ella una prenda o una hipoteca suficiente. Ahora bien, en cuanto a los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador deben de considerarse pues en dos momentos. Antes y después que el acreedor reconvenga al fiador, hay que recordar que la reconvención pues debe de entenderse como esa solicitud de pago hecha por el acreedor al fiador cuando el deudor no ha cumplido. Pues en definitiva los efectos que se dan entre el acreedor y el fiador se concretizan en que el fiador puede defenderse del acreedor mediante 4 derechos. 1, oponer el beneficio de exclusión. 2, oponer el beneficio de división. 3, oponer la excepción de falta de subrogación. 4, oponer las excepciones reales inherentes a la obligación. Ahora bien, en cuanto a los efectos entre el fiador y el deudor, tal como se ha manifestado, pues la ley regula las relaciones que en virtud de la fianza se establecen entre el fiador y el deudor principal. Pero no debe de olvidarse que el contrato de fianza es entre el fiador y el acreedor. La ley contempla los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor en relación con los periodos diferentes de antes y después del pago. En ambos casos, pues la ley está tratando de proteger al fiador en su calidad de tal, teniendo en cuenta que él no es un verdadero deudor y que solo cesa la obligación principal con el fin de garantizarla. Y finalmente, pues tenemos los efectos de la fianza entre los cofiadores. Aquí hay que recordar que cuando hay varios fiadores de un solo deudor, cada uno se llama cofiador. La obligación está dividida según el número de fiadores. Es decir, si son 5, cada uno está obligado a una quinta parte de la deuda. Bueno, aquí tenemos también las disposiciones legales que regulan la fianza. Asimismo, hemos consignado los capítulos respectivos que hablan sobre la fianza,
pero es importante siempre mencionar que la fianza se encuentra regulada en el título 36 de la fianza, capítulo 1 de la Constitución y requisitos de la fianza a partir del artículo 2086 del Código Civil. Y la explicación del contrato que realizamos. Nosotros como grupo realizamos un contrato de fianza bancaria, por el cual podemos decir que en este contrato una persona se está comprometiendo a pagar por el deudor. Este es un contrato pues accesorio, en el que intervienen mediante un vínculo contractual un acreedor, un deudor principal y un fiador. En este contrato se contempla la virtud de la cual una institución de fianzas se compromete a garantizar el cumplimiento de una obligación con contenido económico, contraídas por una persona física o moral ante otra persona física o moral. Puede ser privada o pública. Y hay que recordar pues que la fianza se celebra con el único fin o con la única finalidad de garantizar una obligación ajena, pero el cual solo puede el acreedor cobrar al fiador cuando el deudor principal de la obligación no la cumpla. Las partes del contrato de fianza pues serían los sujetos, que sería el fiador, quien se compromete como garantía a responder al acreedor de la obligación contraída por la deudora en caso de incumplimiento por esta, y el acreedor, que es el sujeto que entrega la cantidad de dinero a la deudora. El objeto son todas las obligaciones sobre las que recae la fianza y la forma y la prueba. Como ya lo había mencionado, nosotros como grupo habíamos realizado un contrato de fianza bancaria, pero para no alargar más la presentación y por cuestiones pues de tiempo, no consignamos el contrato en la diapositiva. Sin embargo, lo podemos compartir para que todos los compañeros lo puedan leer y puedan denotar lo que contiene un contrato de fianza. Hasta acá sería mi participación, licenciado. Bueno, nos pasamos un minuto. Gracias a todos. Ya la clase ha finalizado o finaliza en este momento. Nos vemos en la siguiente. Alguien, Aparicio Mejía, Adrián Stanley. Hable. La persona que levantó la mano. Bueno, ya no dijo nada. Entonces, nos vemos el próximo martes. Licenciado. Ajá. Yo estaba haciendo la presentación, pero alguien me eliminó del grupo de la llamada. O sea, yo creo que debemos de ser más maduros en ese aspecto y no tratar de hacer eso. Y si no nos gusta, pues mejor no escucharla. Pero según una licenciada, la licenciada Senia del Socorro, ella hace los reportes esos para que lo verifiquen, porque, o sea, no está correcto que estén eliminando a las personas de la llamada. Si a ellos no les gusta la clase, pues que no asistan, pero que no hagan eso. Mire, yo no sé qué pasó, algún problema se dio, pero su compañero continuó con Es que la cuestión aquí es que si alguien tiene problemas de internet o de lo que sea, inmediatamente debe reaccionar otro miembro, porque es trabajo en equipo. Sí, yo sé que el compañero hizo lo correcto, pero a lo que me refiero es que no tienen que estar haciendo eso, porque me parecía que alguien me había eliminado. Bueno, vamos. Lo importante es que concluyó su compañero. Gracias a todos, pasen feliz noche y nos vemos en la próxima clase. Gracias, Vic. Bueno, buenas noches.